Kutui weti pantu. Chayeng kumeo amule ayu kuyau to yingrang imeli winkulmeu. Amuyu seya. Aku iti antu. Wichalepe. Wichangelamien. Kongkelepai weti pantu. Kongkelepai wemongen. Kakinya winyoi tipanantu. Ser mapuche es una palabra bastante poderosa, ¿ya? Pensando en la historia de nuestro pueblo. Para mí ser mapuche es algo importante, es algo con lo que nací, pero que con el tiempo se fueron dando las cosas. Ser mapuche, yo encuentro que es algo bonito. Yo creo que es algo bonito que nos dio la vida. Si los datos arqueológicos dicen que este territorio ya contaba con habitantes hace 13.000 años, eso lo podemos ver con los datos arqueológicos de Monteverde, ¿no? Me imagino que a partir de todo ese tiempo se fue construyendo una forma de entender el mundo, una forma de relacionarse y que se fue ordenando en todo este sistema de creencias que tenemos, en el que no somos autoridad de nada, sino parte del todo. Y en ese parte del todo implica relacionarnos con todos los elementos que existen. De allí que podemos hablar del concepto de Itrofil Mongen, ¿no? Todas las vidas que cohabitan. Sabemos que, por ejemplo, esa planta, no sé, una menta, por dar un ejemplo, una ruda, también tiene un espíritu, también tiene una vida. Y, por ejemplo, si yo necesito una ramita para tomarme un té, un agua, se le pide. Y se le pide con mucho respeto y se le intenciona para qué lo voy a necesitar. Es fundamental la ética, como también otros principios que tienen que ver cómo considerar iguales los espacios naturales, la vida de los ñen, saludarlos, entender de que no estamos solas en el mundo y contarles a qué hemos ido cuando queremos intervenir sus lugares. Claro que es diferente vivir el mundo espiritual más que el mundo físico. Lo vivo todos los días. Lo vivo cuando me levanto en la mañana y saludo al sol. O cuando saludo a la naturaleza. Cuando hablo con toda el lahuén y los árboles que yo tengo en ese pequeño espacio donde yo vivo en la ciudad. Ser mapuche, yo creo que también representa como un ideal de persona. Yo creo que uno, siendo mapuche, uno también aspira a ser de una determinada manera. A veces es como cierta hoja de ruta. El Kumé Monyen y el Kumé Felén, que es tratar de vivir bien. Y vivir bien sin dejar de lado la abundancia, pero no que sea solo lo material lo principal. Para llegar alguna vez en la vida a ser kimche, que es decir, el conjunto de la sabiduría. Hay allí una crítica de mi parte a estos últimos 20 años que surge el concepto de kimche y se lo ponen a las personas que saben mucho.
Yo puedo saber mucho, yo me reconozco que sé bastante sobre lingüística mapuche, pero no quiere decir que yo sea quimche, porque si yo me paso peleando con todo el resto. En la familia, la mamá, las tías, el papá, qué sé yo, los abuelos, las abuelas, nos han ido enseñando y nos enseñaron a ser mapuche y muchas veces sin decirnos esto es ser mapuche. Se fue dando de forma innata, de forma natural. Y eso está todo regulado y organizado desde esta forma de entender el mundo, el Azmapu, el orden del todo, el Azmapu, Azmongen, el orden de la vida. Eso yo pienso que nos ha, y personalmente me ha permitido, digamos, decir que ser mapuche es algo bonito, no sabría cómo decirlo más, pero es como hablar desde adentro, ¿no? Desde lo que uno siente, y eso es lo que yo siento, ¿no? Del momento que el niño nace, hay una serie de tareas que uno como padre, pero no es solo la crianza del niño pensada desde la familia nuclear, es la familia comunitaria, es el LOF el que está pendiente de todos los niños. Por eso resultó tan doloroso cuando un gobernador de derecha dijo que los mapuches ponían a los niños como escudos cada vez que había enfrentamiento con carabineros. Eso es una aberración. Jamás haríamos algo así. Cuando toda la comunidad se preocupa de la crianza de los niños. Y después ya de cierta edad, cuando más o menos en la adolescencia, comienza la producción. Pero antes para escuchar, no para escuchar no solo los humanos, sino para escuchar la naturaleza. Uno aprende a escuchar el tiempo, uno aprende a escuchar los mensajes que entregan los otros, como los pajaritos, como los animales, y hay toda una serie, un lenguaje propio que me va contando de lo que acontecerá y de lo que acontece en el espacio en el que vivo. La gente mapuche se levanta con el sol y se acuesta con la luna, que es como lo que se dice en el campo, y tiene mucho sentido. Valga la redundancia, ¿cierto?, en el sentido de que cuando hay sol es cuando uno tiene que hacer, es cuando uno tiene que trabajar con la tierra, es cuando uno tiene que reencontrarse también y hacer la vida. Y la noche claramente es todo lo contrario, es el reposo, el descanso, a raíz de que es un espacio donde también fluctúan también las otras espiritualidades. Porque si hay, como le decía, si hay espiritualidad buena, también hay espiritualidad mala. Y es en la noche donde estas funcionan. Y es de lo que nos tenemos que cuidar. El sueño para el mundo mapuche es fundamental. Soñar, siempre. Es decir, no es que ande soñando uno todos los días tampoco, porque uno hace más cosas. Pero sí, la vinculación con nuestros antepasados se hace a través de los sueños. Y uno sigue. Y uno incluso cuando uno va criando a sus hijos, uno le va contando cuando yo no esté. Yo de hecho escribí un poema que dice eso. Se lo escribí a mi mamá, que ya no está, y dice, cuando ya no estés, caminaré al recuerdo de tus sueños y así bajarás de la tierra de arriba a conversar con tu Pichimalén, que era yo, su niña. Son formas como muy profundas también de ver el mundo. Hay que cuidar los pensamientos, hay que cuidar la palabra, hay que cuidar la forma en donde uno se relaciona, con quién se relaciona. Todo eso aporta a vivir mejor y dicen que cuando uno vive mejor, muere mejor también. La globalización, ¿por qué me da tristeza? Porque nos ha dividido, ha desarmado la familia. Ya yo cuando era pequeña nos reuníamos todos a tomar desayuno, a almorzar, a tomar once y a cenar. Y después en la noche conversábamos, ¿ya? Pero ahora no. Ahora cada uno está metido en esa pantallita cuadrada. Y yo a veces voy en el metro y los veo y nadie levanta la cabeza. Nadie ve el paisaje, nadie ve el cielo,
nadie ve al otro. Y los padres están permitiendo un desequilibrio, no solamente en el cuerpo físico de esos jóvenes, de esos niños, lo están permitiendo en el mundo espiritual, lo están desarraigando. Ya esa tecnología está comiendo sus conexiones, sus raíces. Probablemente hay una crisis, de repente en conversaciones, sobre todo los mayores dicen, es todo tan distinto. Entonces yo creo que la responsabilidad nuestra como autoridades o como mapuche mismo es precisamente ser persistentes y en esa persistencia seguir transmitiendo aquellos valores, aquellos principios axiológicos que tenemos, principios ontológicos, filosóficos que tenemos nosotros como mapuche, y transmitirlo con amor, con cariño. Tenemos que vivir ese mundo, nos corresponde, porque igual no, en algún minuto yo siento que siempre pido que algo suceda en las vidas que suceda en este momento, en este ciclo, porque hemos avanzado muy rápido en la tecnología, demasiado rápido, ¿ya? Y tengo que pensar positivamente, ¿ya? Mucha gente dice, no, estos jóvenes no van a durar 50 años, mira cómo están todos obesos, comen porquería. Yo decía, por favor, no diga eso, para que no suceda. Nuestros ancestros, los antiguos decían, no crees palabras ni pensamientos, no los digas, para que no se creen en el mundo material. Nosotros somos creadores, todos los días estamos creando, con el pensamiento, con el habla, con nuestra energía, con nuestras acciones, todos los días. Ten cuidado con lo que creas, ¿ya? Con lo que traes a este mundo. Yo pienso que lo más relevante, digamos, es que de una u otra manera, y cuando razonamos, cuando hacemos en Neswam, cuando en nuestro Rakiswam encontramos algo, y ese algo es volver al equilibrio social, el equilibrio con las demás fuerzas, con la naturaleza misma, con nuestros espíritus, con nuestros ancestros. Cada parte de nuestra vestimenta tiene un significado y un concepto que uno tiene que saber muy bien. Porque tú estás poniendo la historia de tu pueblo. Te estás poniendo la fuerza de tu pueblo, la espiritualidad de tu pueblo. Te estás poniendo, ¿cierto?, ese mundo espiritual. Te estás vistiendo con la cosmovisión de tu pueblo. La cosmovisión finalmente es como uno ve el mundo. Y es también, es como que está acá, pero es también lo que me determina el pensamiento, la subjetividad y también mis actos. Nuestra forma de concebir el mundo habla de buscar el vivir bien y el estar bien, ¿no? Porque no es el buen vivir por el buen vivir. Vivo bien para estar bien. Ya el solo hecho de levantarnos en la mañana y hacer Yeyipún, que es nuestra forma de hacer una rogativa personal, ¿cierto?, es una forma de resistir, una forma de resistencia y una forma de tratar de conservar nuestra cultura. Una de las cosas que yo creo que nos ha permitido mantenernos vivos como mapuche a lo largo de tanto tiempo es precisamente la capacidad de adaptación que nosotros tenemos, ¿ya? Y yo creo que eso es súper importante también, de darle un mensaje a todos los peñis y lamien que van a escuchar esto, ¿ya? De decir que nosotros somos mapuche en todas partes. Fuimos mapuche en el pasado, mapuche en el presente y vamos a ser mapuche en el futuro. Para mí, ser mapuche es pertenecer, ¿cierto?, a este mundo, pero también al otro mundo, al mundo espiritual. Nuestras abuelas tienen en su conciencia, por ejemplo, entre otras cosas, que alguna vez fuimos libres, que tuvimos un territorio que fue invadido por los chilenos, por poner algo sobre la mesa, y por otro lado, la conservación de nuestras tradiciones. Lo podemos ver claramente en espacios como este,
que podemos ver que son otras expresiones o un pedacito del Wallmapu en la ciudad. Tenemos que aprender, tenemos que desaprender, tenemos que volver a retomar ciertas cosas, por supuesto, pero en la medida de que seamos capaces de poder ser conscientes de lo que somos, de lo que fuimos, vamos a poder ser conscientes de lo que también queremos ser. Me escapé del gris al azul marino y lloré mi pena con lágrima al río. Llené mis pulmones del sur tan dolido, vine pa' olvidarte, terminar un ciclo.